Descubre el increíble poder oculto en ti, transformarás tu Aparicio N para siempre. Valeria se sentía atrapada en una rutina que pareciera no tener fin. Una enfermera dedicada, madre, esposa, hija, pero ¿y ella? A sus 35 años, lo que una vez fue pasión por la vida se había desvanecido tras la presión de ser la mujer perfecta. Cada mañana, la alarma sonaba y, en un instante, su identidad se deslizaba por la rendija de las responsabilidades. ¿Seré solo una enfermera? Se preguntaba, preguntándose si algún día podría ser más que eso. Esa búsqueda constante de aprobación la había convertido en prisionera de sus propios miedos. Mientras organizaba el desván de su abuela, una chispa despertó en Valeria. El polvo cubría un diario antiguo, marcado por el tiempo, y al abrirlo, las palabras de su abuelo, un pintor que había abandonado el arte por deberes familiares, resonaron en su pecho como un eco lejano. El arte es la verdad que debe ser dicha, decía una de las páginas. Con cada línea, Valeria sentía cómo su alma atrapada empezaba a agitarse. Imaginaba a su abuelo sumido en colores y sueños, y de repente, cada trazo se transformaba en cada suspiro que había reprimido. Necesito esto, pensó, su mente rebosante de posibilidades. Sin embargo, la voz de su esposo, cargada de preocupación, entraba en su mente como un ladrillo. ¿Y la casa? ¿Y los niños? Repetía. Era una lucha interna, una guerra silenciosa en la que ella debía decidir entre seguir el camino seguro que la sociedad había trazado para ella y embarcarse en una travesía desconocida. Su deseo de pintar era un fuego que ardía dentro, pero la culpa la mantenía sumida en la duda. ¿Qué pasaría si este nuevo camino la alejaba de su familia? La presión de ser suficiente pesaba sobre sus hombros, cada día más fuerte. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance en serio, hace la diferencia. O, díganme en los comentarios desde donde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. Valeria se encontraba ante una encrucijada, la galería local había extendido una invitación para exhibir su obra. El entusiasmo chocaba con el miedo. Las expectativas del pueblo pesaban en ella como una mochila llena de piedras. La idea de ser vista, de ser juzgada no solo como madre y enfermera, sino como artista, era intimidante. Aquella noche, se quedó mirando sus cuadros, cada uno una historia de su vida, cada pincelada un grito de libertad. ¿Qué dirían los demás? La tensión la envolvía, los ojos del pueblo se imaginaban sobre ella, y esa sensación la hacía querer desaparecer, escapar. Era esa batalla interna, entre el deseo de ser escuchada y el miedo a defraudar a quienes la amaban, lo que la mantenía despierta. Y así, con cada suspiro, Valeria se preguntaba, ¿está lista para enfrentar la vida que siempre soñó, incluso si eso significaba desafiar a todos aquellos que la han visto como un mero papel secundario? Las preguntas giraban en su cabeza, una tormenta en su corazón, y justo antes de dar el primer paso, se dio cuenta de que ese momento definiría su futuro. El lienzo que había creado sería suficiente para enfrentar las críticas, y qué sacrificios tendría que hacer para ser finalmente libre. Valeria pudo sentir cómo la angustia se convertía en un mar agitado en su interior mientras se acercaba a la fecha de la exposición. Cada día era un enfrentamiento con sus propios miedos, una batalla que la desbordaba y la mantenía en un estado constante de alerta. Las noches, que solían ser un espacio de descanso, se habían transformado en momentos de autoevaluación obsesiva. Estudió cada cuadro, analizó cada criterio de su ejecución, como si las obras pudieran reflejar su valía personal. El día de la exposición llegó sin compasión. La galería parecía cobrar vida con colores vibrantes, y las voces de los asistentes creaban una sinfonía de expectativa en el aire. Cada rayo de luz iluminaba un rincón diferente del espacio, pero Valeria no podía evitar sentir que todos los ojos estaban fijos en ella, esperando su rendimiento.
Se sentó en una esquina, observando las caras conocidas que se acercaban a sus cuadros. El miedo a ser malinterpretada la envolvía como una sombra. Pero fue justo en ese instante que recordó las palabras de su abuelo: el arte es la verdad que debe ser dicha. Esta reflexión hizo que su corazón latiera con una mezcla de miedo y determinación. Tal vez, en ese momento, había una verdad más grande que su miedo personal, una verdad que necesitaba ser expresada. Y así, decidió que, independientemente del resultado, lo que había creado era su esencia misma, un reflejo de las luchas que había enfrentado y la vida que había vivido. Los minutos se convirtieron en horas mientras la exposición avanzaba. Las conversaciones fluían y Valeria notó a los visitantes acercándose a sus obras, murmurando comentarios entre ellos. Algunos sonreían, otros parecían conmovidos. Sin embargo, su productor interno seguía cuestionándose: ¿lo suficiente? ¿Es esto lo que quieren ver? Justo cuando estaba a punto de dejarse llevar por la duda, una mujer se acercó a ella. Con ojos brillantes, le comentó cómo una de sus pinturas le había resonado completamente. «Capturaste la esencia de mi propia lucha», decía. Esa conexión, aunque efímera, encendió una chispa en Valeria. Era la validación que tanto había buscado, pero también fue un recordatorio de que su arte tenía el poder de tocar a otros. Se dio cuenta de que su viaje no se trataba de validación externa, sino de tomar riesgos y ser auténtica. La voz de su miedo se hizo cada vez más tenue a medida que avanzaba la noche y se dio cuenta de que su verdadero enemigo no eran las expectativas de los demás, sino su propia inseguridad. Con cada comentario positivo, Valeria sentía que se despojaba de las cadenas que la habían atado durante tanto tiempo. Era como si sus pinturas no solo fueran una proyección de su alma, sino un medio para conectar con aquellos que, al igual que ella, habían enfrentado sus propios desafíos. La liberación se comenzaba a manifestar de formas inesperadas, y la noción de ser únicamente la enfermera o la madre desaparecía lentamente ante su nueva identidad como artista. Mientras la velada llegaba a su fin, las palabras de su abuelo resonaban en su mente: su arte, su verdad, no solo era para ella, sino también para quienes habrían de recibirlo. Justo en ese instante, una oscura nube de duda volvió a cruzar su mente. ¿Y si no es suficiente?, se interrogó, mientras la agitación de la noche comenzaba a desvanecerse. Pero no había vuelta atrás, y eso era lo que la atormentaba. Cuando se miró al espejo esa noche, plus que cualquier dolor de cabeza por los nervios que había acumulado, se descubrió entre el miedo y el empoderamiento. Tenía la sensación de que el paso siguiente podría ser decisivo, y aunque la incertidumbre la amenazaba, también la intrigaba. ¿Sería Valeria valiente al enfrentar su próximo desafío, incluso si eso significaba dejar atrás todo lo que conocía? El eco de la voz de su abuelo y la conexión que había hecho con su obra le recordaron que cada paso hacia adelante, por difícil que fuera, la acercaba más a la artista que estaba destinada a ser. ¿Pero qué significaría este nuevo camino para sus seres queridos? La presión que había sentido siempre parecía volver a presionarla como un abrazo asfixiante. La pregunta era clara y resonante: ¿realmente podría atreverme a hacer más de lo que los demás esperan? Esta vez, no era solo su arte en juego, sino su propia identidad. Los días posteriores a la exposición pasaron lentamente para Valeria. El eco de los elogios y las críticas resonaba en su mente, pero cada nuevo comentario que recibía la llenaba de ansiedad. Aunque había saboreado un momento de éxito, la incertidumbre comenzó a afianzarse de nuevo en su interior. La validación que había sentido no era suficiente para apaciguar la tormenta de pensamientos que la consumía. Era hora de tomar una decisión, una que cambiaría el rumbo de su vida. Una mañana, mientras caminaba en el parque, se encontró observando a un grupo de artistas pintando al aire libre. Sus risas y la pasión en sus expresiones la atrajeron. Les observó, exteriorizando su creatividad con destreza. Sentía una punzada de envidia. ¿Por qué no podía liberarse de su propia duda y conectar de esa forma con su arte? Decidida a avanzar, se acercó a uno de ellos, un hombre de cabello canoso que parecía sumamente concentrado en su obra. Se presentó y los dos comenzaron a conversar. Él se llamaba Eloy y, para sorpresa de Valeria, había encontrado su estilo único a través de años de ensayo y error.
con palabras simples, le aconsejó a Valeria que no se preocupara tanto por la opinión ajena. Crea lo que resuena dentro de ti, y la audiencia lo sentirá, dijo Eloy, como si leyera sus pensamientos. Inspirada por la conversación, Valeria decidió unirse a un taller de arte que Eloy impartía. Era un espacio donde se promovía la experimentación sin el temor al juicio. Con cada clase, se sintió desnudarse ante el lienzo, dejando salir colores y formas que reflejaban sus emociones más profundas. Allí, la presión de ser la enfermera o la madre se desvanecía, era solo Valeria, la artista que luchaba por descubrir su voz. A medida que se sumergía más en el taller, comenzó a explorar nuevas técnicas y estilos, alejándose del apego que había tenido hacia la crítica. Estimulada por el ambiente positivo, empezó a notar sus propios patrones, como los miedos a los que antes se enfrentaba, la inseguridad y la búsqueda de aprobación, ya no dictaban su proceso creativo. Más bien, su arte se convirtió en un camino de autodescubrimiento. Sin embargo, la transición no fue sin obstáculos. Un día, mientras trabajaba en una pintura que reflejaba una angustia personal, se topó con una pared. Las críticas que había recibido después de la exposición comenzaron a asediarla nuevamente. Una voz interna le susurraba que su arte no era lo suficientemente bueno, que nunca podría ser un verdadero artista. Esa inseguridad la llevó a un punto crítico. Una noche, frente a su lienzo en blanco, sintió que todo su esfuerzo se desvanecía. Fue en ese instante de quiebre que recordó las palabras de Eloy: el arte es tu voz. Escúchala. Esa reflexión encendió un nuevo fuego en su interior. En lugar de dejarse llevar por la frustración, decidió plasmar su angustia en la tela. Se arrojó a la pintura con fervor, permitiendo que cada trazo pudiera comunicar lo que las palabras no podían. Finalmente, cuando se detuvo a contemplar su obra, sintió una liberación inesperada. Entendió que el verdadero poder del arte no estaba en la perfección, sino en la autenticidad. El miedo comenzaba a disiparse, y la artista que había permanecido oculta en las sombras empezó a emerger con más fuerza. Ahora, en el umbral de una nueva presentación, la pregunta que valía era formidable: ¿podía Valeria arriesgar todo lo que había construido hasta ahora? Las dudas seguían acechando, pero esta vez, estaba dispuesta a enfrentarse a ellas. Con el poder de su crecimiento personal y profesional resonando en su interior, dio un paso hacia adelante, lista para mostrar su nueva obra al mundo. Pero justo cuando se preparaba para compartir su trabajo, recibió un mensaje que la paralizó. Era de su madre, una palabra que la hizo tambalear: necesitamos hablar sobre tu arte. Me preocupa lo que esto pueda significar para ti. La presión de su familia, de las expectativas que había intentado dejar atrás, volvía a hacerse palpable. ¿Podría enfrentar el dilema que se presentaba ante ella? La verdad personal debía salir, pero ¿a qué costo? La mañana siguiente, Valeria despertó con una sensación de inquietud en el estómago. La conversación con su madre había dejado un rastro de dudas que se agolpaban en su mente con cada pensamiento. La preocupación de su madre resonaba profundamente en ella, tocando viejas fibras de inseguridad que creía haber superado tras las últimas semanas en el taller. Sin embargo, el eco de la preocupación del pasado no dejaría de acompañarla. Mientras se preparaba para el día, contempló su reflejo en el espejo. Una mezcla de determinación y desasosiego se reflejaba en sus ojos. Sabía que se encontraba en una encrucijada: podía elegir permitir que el miedo y las expectativas externas la paralizaran, o podía decidir abrazar la libertad que había comenzado a experimentar con su arte. Se sentó en la mesa y puso en un papel 2 columnas: lo que quiero y lo que piensan los demás. A medida que llenaba la página, se dio cuenta de que sus deseos eran mucho más contundentes que las preocupaciones ajenas. Esa mañana el taller tuvo un aire electrificante. El ambiente, tan lleno de creatividad y apoyo, le proporcionó la fortaleza que había necesitado para desafiar sus propios límites. Eloy la animó a presentar su nueva pintura, una obra que había sido un viaje personal hacia el entendimiento de sí misma. Sin embargo, las dudas volvían a golpear. ¿Realmente estaba lista? La pregunta persistía como un latido incesante en su mente. Los días en el taller empezaron a trascender más allá del mero aprendizaje de técnicas. Eloy, al darse cuenta del cambio en Valeria,
comenzó a empujarla a explorar más profundamente sus emociones. Cada pincelada es un croc hacia lo que eres, le decía con esa voz serena que prometía confianza. Él le enseñaba a plasmar sus vivencias e inseguridades, a transformarlas en algo tangible y, al mismo tiempo, liberador. Con cada clase, la Valeria insegura se estaba desvaneciendo. A medida que su confianza se incrementaba, descubrió que su arte no solo era un medio de expresión, sino una puerta abierta a la autocomprensión. Un día, mientras escuchaba a otros artistas compartir sus historias, sintió una necesidad urgente de conectarse con la verdad de cada uno. Era en esos momentos donde el miedo se convertía en valentía. Ella también tenía una voz que contar. ¿Por qué había estado callando su historia por tanto tiempo? Consciente de esto, Valeria decidió que su próxima obra sería una oda a la lucha silenciosa que muchos artistas enfrentan, incluyendo la suya. La idea la llenó de energía y una nueva visión surgió en su mente. Pero a medida que se sumergía en el proceso creativo, la crítica interna comenzó a hacer eco nuevamente. ¿Y si la gente no entiende lo que intentas transmitir? Se cuestionaba a sí misma. Era una trampa del miedo que había aprendido a desafiar. Fue entonces cuando decidió compartir su proceso con los demás en el taller, desnudando sus vulnerabilidades. Al hacerlo, recibió una oleada de apoyo que la llenó de gratitud y la impulsó a continuar. La vulnerabilidad de cada uno de sus compañeros se convirtió en un reflejo de su propia lucha, y en ese reflejo, ella encontró una razón más para seguir adelante, compartir su arte, y enfrentar las expectativas de su madre y de sí misma. Pero cuando finalmente llegó el momento de pintar, la imagen de su madre aparecía en su mente. ¿Cómo explicaría su nueva obra? Podría entender que ser artista significaba exponer el alma, incluso si eso hacía tambalear la imagen que ella había construido. Mientras aplicaba las primeras pinceladas, las dudas se mezclaban con la determinación. Valeria sabía que ella estaba lista, pero la verdadera pregunta la envolvía: ¿podría aceptar completamente su identidad como artista sin importar lo que su madre pensara? Con el pincel en la mano, y el corazón agitado, una certeza se formó en su interior: el momento de la verdad estaba cada vez más cerca. Mientras el lienzo cobraba vida, Valeria supo que se enfrentaría a su madre y a sí misma en una confrontación que definiría su camino. ¿La aceptación de su arte sería suficiente para liberarla o el miedo seguiría ejerciendo su influencia? Valeria respiró hondo, desdibujando la línea entre el miedo y la emoción que la invadía. Mientras las pinceladas comenzaban a danzar sobre el lienzo, sintió que cada color traía consigo historias no contadas. La textura de la pintura era como un tambor que resonaba en su pecho, marcando el pulso de su determinación. Eran momentos como este los que reafirmaban su compromiso con el arte. Cada trazo era una afirmación de su identidad, una respuesta a las dudas que había llevado sobre sus hombros. La dinámica en el taller se había transformado en un entorno más íntimo. El riesgo de compartir sus inseguridades había permitido que otros también se abrieran, creando un espacio donde las vulnerabilidades se convirtieron en fuerzas. Sin embargo, la imagen de su madre seguía atormentándola. Valeria sabía que ese vínculo no era solo una cuestión de silenciar voces externas, era un diálogo interno que debía resolver de una vez por todas. La noción de ser aceptada no solo por su madre, sino por ella misma, era el verdadero desafío. Mientras trabajaba, su mente giraba en torno a la idea de la aceptación. Se enfrentaba a dos realidades, la de un desarrollo artístico apasionado y la de las expectativas familiares que parecían encadenarla. Aquella confrontación no era solo con su madre, sino con la niña que una vez había deseado complacerla a toda costa. Valeria sintió que la pintura implicaba un proceso de duelo, necesitaba dejar atrás la necesidad de validación externa. Decidió que lo primordial no era cómo se veía su arte a través de los ojos de otros, sino la forma en que el proceso la transformaba como persona. La pintura devino en un campo de batalla emocional, donde cada color utilizado era una declaración, un grito sutil de libertad que reclamaba su derecho a ser escuchada. Sin embargo, a medida que el lienzo se llenaba de formas y colores, la imagen de su madre regresaba, como un eco insistente. ¿Y si no le gusta? La pregunta surgía con frecuencia, pero su respuesta estaba cada vez más clara: no debería importar.
La mañana se transformó en tarde, y Valeria se sumergió en aquel mundo de pigmentos y pinceles, como si cada movimiento la condujera un paso más cerca de su verdad. Optó por no aferrarse al juicio ajeno, pero el miedo siempre acechaba en las sombras. ¿Y si su madre no comprendía el valor de lo que estaba creando? Ese temor la instó a un dilema profundo: ¿debería seguir o buscar la forma de reconciliarse con su madre antes de dar el siguiente paso? El acto de pintar se convirtió no solo en una creación artística, sino en un proceso introspectivo crucial. Al trabajar con determinación, sus manos comenzaron a fluir con confianza, dejando que su angustia se transformara en arte. La magia del momento se instauró cuando Eloy la observó desde atrás, con una mirada de aprobación. «Sigue así, Valeria. Tu voz se está manifestando», le dijo, brindándole el impulso que necesitaba para seguir adelante. Finalmente, el lienzo se llenó de vibrantes colores que representaban la lucha, el amor y la búsqueda de aceptación. El arte se convertía en un puente entre su desarrollo personal y la complejidad de sus relaciones. En un acto de desafío, decidió que el título de su obra sería Gris y colores, la búsqueda de la libertad. Volteando a mirar su creación final, un nuevo sentimiento la envolvió: la satisfacción de haber atravesado un proceso emocional profundo. Sin embargo, la incertidumbre seguía allí, latente. En ese momento crucial, Valeria comprendió que su próxima aventura no sería solo presentar su obra, sino también compartir su verdad con su madre. ¿Sería capaz de afrontar la conversación que podía cambiarlo todo y, tal vez, abrir nuevas puertas hacia un entendimiento mutuo? Con el corazón rebosante de emoción y miedo, se despidió del taller con la certeza de que el próximo paso sería uno de los más difíciles de su vida. Aunque el camino quedaba aún por recorrer, sabía que no podía permitir que el pasado continuara moldando su futuro. ¿Estaba realmente lista para enfrentar lo que vendría? Valeria caminó hacia su casa, cada paso resonando con la tensión acumulada en su interior. La imagen de su obra seguía vívida en su mente, así como la voz de Eloy alentándola a seguir adelante. Sin embargo, su primer pensamiento al llegar a casa fue la inevitable conversación con su madre. Era un capítulo que había esperado evitar, pero ahora, como si el universo conspirara en su favor, sabía que había llegado el momento de enfrentarse a sus miedos. Al entrar en su hogar, un aire familiar y denso la envolvió. Cada rincón evocaba recuerdos de su infancia, de esos momentos en que los aplausos y la aceptación se entremezclaban con la desilusión. Su madre la esperaba en la cocina, sentada, casi como si llevara una conversación en su mente desde hacía tiempo. Valeria sintió que el corazón le latía más rápido. Con un suspiro, se dirigió hacia ella. «Hola, mamá», dijo Valeria, notando que su voz sonaba más firme de lo que se atrevía a esperar. «Hola, Valeria», respondió su madre, sin apartar la vista de la olla en la estufa. «¿Cómo fue el taller hoy?» Fue revelador. Eligió la palabra con cuidado, notando el interés que pareció despertar en la madre. «He estado trabajando en una pintura. Una que creo que representa lo que siento». El silencio que siguió resultó insoportable. Valeria consumía cada segundo, pesando las expectativas que su madre tenía sobre su carrera, sobre ella. Finalmente, se armó de valor y continuó. «Quiero que la veas. A lo mejor puedes entenderme un poco mejor si lo haces». «Claro, muéstrame», dijo su madre, levantando la vista por primera vez, mostrando una mezcla de curiosidad y desconcierto. Valeria la condujo al pequeño estudio que había creado en una esquina de la casa, un lugar donde había comenzado a construir su nueva identidad. El lienzo, rebosante de color, fue el primer destello de la transformación que buscaba manifestar. No era solo visual, cada trazo la representaba a ella, sus luchas, esa lucha que había mantenido en secreto. «Es interesante», dijo su madre, aunque el tono distante la incomodaba. Valeria contuvo el aliento, esperando una reacción más entusiasta, un destello de comprensión en los ojos de su madre. «¿Interesante? ¿Y eso significa?». Valeria comenzó a cuestionar, frustrándose un poco. «No es solo una pintura, mamá. Es una representación de mi búsqueda por ser yo misma, sin la necesidad de tu aprobación». En ese momento, la tensión en la habitación creció, como si el aire se hubiera vuelto espeso.
Su madre, que siempre había manifestado ser la figura autoritaria, parecía ahora incapaz de responder. Valeria se dio cuenta de que el conflicto que había abordado no solo era hacia su arte, sino hacia la autenticidad que había estado negando por tanto tiempo. ¿Por qué siempre sientes que tienes que ser alguien más para agradarme? Valeria sintió que la pregunta brotaba sin filtrar, una confrontación directa que nunca había imaginado tener. Las palabras flotaron en el aire entre ambas, llevando consigo años de silencios acumulados. La respuesta de su madre había estado dando vueltas en su cabeza, pero ahora, en esta explosión de honestidad, Valeria comprendió que había estado buscando un desenlace que ella misma había limitado al temor. No iba a permitir que un sentimiento de aprobación condicionara su desarrollo personal. Sin embargo, con una decisión en la mirada, se dio cuenta de que no podía seguir solo defendiendo su espacio. Tenía que aprender a escuchar también. Y si, en lugar de una lucha, esa conversación podría convertirse en un diálogo constructivo. La inquietud en el ambiente continuó palpitando, y la incertidumbre sobre la respuesta de su madre se volvió abrumadora. Valeria se sintió atrapada entre dos mundos, la artista que quería ser y la hija que aún deseaba la aceptación de su madre. La conversación estaba lejos de terminar, y su verdad pendía en el aire como un hilo tenso, esperando el momento de hacer un nudo. Con este trasfondo de sentimientos intensos, Valeria supo que la decisión que tomaría a continuación sería crucial no solo para su relación familiar, también para su crecimiento personal. ¿Aguantaría la presión o se liberaría del peso de las expectativas ajenas para abrazar su propia verdad? El diálogo que había comenzado en la cocina se convirtió en un eco resonante en la mente de Valeria mientras se retiraba a su habitación. Sentía que cada palabra que había intercambiado con su madre era un paso hacia un camino desconocido, uno que no podía deshacer. En su interior, un torbellino de emociones giraba, y la confusión que antes había llevado en silencio ahora exigía ser expresada. Se sentó en su escritorio, rodeada de pinceles y tubos de pintura, sintiendo la familiaridad de su refugio. Fue allí donde su verdadero yo había comenzado a florecer, donde podía dejar caer las máscaras que había usado para complacer a los demás. La relación con su madre había sido, durante mucho tiempo, un sendero lleno de espinas, pero la necesidad de comunicarse y ser comprendida se había vuelto inminente. ¿Qué pasaría si liberara mi voz de una vez por todas?, se preguntó. Esa inquietante pregunta la guiaba a explorar más allá de la superficie de su arte. La pincelada de esa confrontación con su madre había dibujado un contorno nuevo en su vida, y Valeria se sintió impulsada a modificar su enfoque. Tenía que aprovechar aquel momento de revelación, llámese como se llamara a su creación, requeriría más que solo su habilidad con el pincel, requeriría coraje. Decidió que su próximo paso sería explorar el significado verdadero detrás de su obra, lo que a menudo había apartado. Se sentía como si estuviera en una encrucijada, y el camino hacia su autenticidad era una mezcla de lo desconocido y lo emocionante. Para ello, necesitaba estar lista para deconstruir todo lo que había imaginado ser para poder construir lo que podría llegar a ser. Esa noche, dedicó horas en su estudio, dejando que sus pensamientos fluyeran en lienzos adicionales mientras buscaba no solo la técnica, sino una conexión emocional sólida. Dalin, su amigo y compañero artista, sintió su cambio. Había estado observando a Valeria desde la distancia. Al día siguiente, la invitó a una galería emergente, un lugar donde la energía de las personas comprometidas con el arte pulsaba con vida. Es la oportunidad perfecta para que muestres tu obra, le dijo Dalin con entusiasmo. Sin embargo, Valeria se sintió dividida. Mostrar su pintura no era solo un acto de confianza hacia su arte, sino una vulnerabilidad hacia su identidad misma. En las siguientes horas, la autoevaluación se convirtió en un rayón en su mente. Debatía sobre las reacciones que podría enfrentar una vez que lanzara su trabajo al mundo. Si las opiniones de mi madre ya me han afectado, el juicio ajeno podría ser una carga insoportable, pensó. Mientras que el temor se mezclaba con una chispa de emoción, cada idea se tornaba cada vez más clara. No se dejaría anular por las expectativas. En aquel nuevo empeño, comenzó a bosquejar un nuevo lienzo. Valeria supo que la exposición no solo debería ser un escaparate de su talento, sino una declaración de su esencia.
El proceso de dar visibilidad a su verdadero yo, despojarse de las heridas emocionales de su infancia, era ahora parte de su misión. Cada día, después de sus clases y sus interacciones con su madre, Valeria se sumergía más profundo en ese viaje de autodescubrimiento que desnudaba su arte como siempre debería haber sido, sincero y auténtico. El día de la exposición se acercaba, y Valeria decidió que debía tener una conversación previa con su madre. Con determinación renovada, ya no era una simple hija en busca de aprobación, sino una artista dispuesta a defender su lugar en el mundo. Pero había un temor creciente: ¿se atrevería su madre a abrirse a la nueva Valeria que podría estar surgiendo? En las noches de trabajo en su estudio, la idea de arreglar lo que había entre ellas se volvía más urgente. La conexión familiar y la necesidad de una aceptación mutua requería una conversación firme. No tendría sentido enfrentar el juicio de extraños sin antes haber reconciliado su pasado. Se sentía como si el arte fuese solo un eco de lo que necesitaba expresar en ese diálogo con su madre. Con un lienzo casi terminado ante ella, Valeria se preguntaba, una vez más, si su madre podría realmente ver más allá de la superficie y notar el profundo significado del color y la forma que había creado. ¿Sería este el momento de transformación, el espacio donde la confrontación se tornara en diálogo? Mientras se preparaba para el desafío que le esperaba, entendió que había otro vistazo vital en juego: su propio crecimiento y el futuro que deseaba, ya no lleno de dudas, sino rico en descubrimientos. Pero con cada fibra de su ser, sabía que la conversación con su madre sería solo el comienzo de un viaje mucho más grande, una travesía hacia la aceptación propia. El momento crucial estaba por llegar y Valeria tomó aire, dispuesta a descubrir no solo la reacción de su madre, sino el impacto que eso tendría en su propio espíritu como artista. Sin embargo, nunca imaginó que la verdad que iba a declarar a continuación sería un despertar para ambas. ¿Estaría lista para escuchar tanto como para hablar? Valeria despertó con la mente borbandeando de pensamientos, la conversación con su madre aún resonando en su interior. Hoy no sería un día cualquiera. A medida que el sol se alzaba, iluminando su habitación con un resplandor dorado, supo que cada pincelada que le quedaba por hacer debía estar imbuidas de una sinceridad que nunca antes había sentido. La exposición estaba cerca, y no solo se trataba de mostrar su talento, sino de abrazar su esencia más auténtica. La mañana pasó lenta, cada momento una mezcla de emoción y nervios. Mientras preparaba su desayuno, Dalin la llamó. Su voz llena de entusiasmo irradiaba como un faro en medio de su confusión. Hablaba sobre la galería, sobre las personas que asistirían, sobre las oportunidades que se desplegarían. Sin embargo, Valeria se sintió como un barco a la deriva. Su mente oscilaba entre la posibilidad de un futuro brillante o la sombra del rechazo. Debes confiar en ti misma, le aconsejó Dalin, como un mantra que resonaba en su mente. Pero cada poro de su ser brillaba con incertidumbre. Era tiempo de tomar una decisión. Tenía que enfrentarse no solo a su arte, sino también al incrédulo espejo de su madre. La idea de presentarse completamente vulnerable, de revelar lo que había guardado en su corazón, era intimidante. Por la tarde, sin embargo, encontró una renovada determinación. Se sentó ante el lienzo blanco que la esperaba, líneas y formas aún vagamente esbozadas. Esta vez, no se limitaría a pintar lo que creía que los demás querían ver. Con cada movimiento del pincel, se despojaba de las expectativas ajenas, haciendo del proceso una ceremonia de autodescubrimiento. La pintura tomó vida, al igual que sus miedos, y se transformó en algo visceral y sincero. Cortes en la tela se transformaron en flujos de color, donde la vulnerabilidad en forma de arte era visible para cualquiera que se atreviera a mirar más de cerca. Esa noche, mientras los tonos de azul y rojo danzaban en su obra, Valeria empezó a desglosar la ansiedad que la había acompañado. Se dio cuenta de que su obra no era solo una representación de sus pensamientos, sino un reflejo directo de su lucha interna. Cada elección de color era una decisión sobre su narrativa personal, cada trazo una forma de liberarse de las cadenas que su historia familiar le había impuesto. Al ver el resultado final de su trabajo, su corazón latía con fuerza. Por primera vez, miró su obra con orgullo y no con miedo. Sin embargo, la sombra de la conversación con su madre se cernía sobre ella.
Había estado evitando ese momento crucial, como un niño que teme al monstruo bajo la cama. La exposición podría ser un trampolín, pero ¿qué significaría su propia verdad si su madre no la aceptaba? Finalmente, se sentó frente a su teléfono. La idea de llamarla la paralizaba, pero también le ardía en el pecho. Valeria lanzó un suspiro profundo, y en un acto de valentía, decidió que ya era tiempo. Necesitaba abrir ese diálogo, no solo por su arte, sino como un primer paso hacia su libertad. El sonido marcó el inicio de una nueva etapa, su madre contestó al cuarto tono. Las palabras estaban en su boca, pero se sentía como si el aire fuera denso. Justo cuando iba a hablar, una fuerte voz en su mente la detuvo. «¿Y si no puede entender?», se gritó. Pero en lugar de rendirse, Valeria se concentró en lo que había aprendido en su viaje artístico, el poder de la autenticidad. «Siento que ha llegado el momento de que hablemos de verdad, de mí», confesó con una firmeza inesperada. Lo que comenzaba como un simple intento de comunicación se tornó en un cambio trascendental que podría hacer tambalear las bases de su relación. Mientras el diálogo continuaba, Valeria se sintió más conectada que nunca a sí misma y a su arte. Las palabras fluían, aunque la incertidumbre aún palpitaba en el aire. Las revelaciones eran como pinceladas en un lienzo complejo, cada una llevando un matiz de su vida que estaba lista para ser expuesto. El futuro se extendía ante ella, lleno de posibilidades, pero la pregunta quedaba flotando en el aire: ¿sería su madre capaz de aceptar a la Valeria auténtica de una vez por todas, o sus propias expectativas seguirían anclándola en la inseguridad? La exposición llevaba el peso de su camino, pero esa noche, con el teléfono aún en la mano, supo que el verdadero espectáculo apenas comenzaba. La conversación con su madre había sido un torbellino de emociones. Valeria había sentido el agridulce sabor de la aceptación mientras navegaba por un mar de inseguridades. Al colgar, el eco de sus palabras resonaba, dejándola con una mezcla de esperanza y temor. La vulnerabilidad mostrada había sido un acto de valentía inesperado, y a pesar de la incertidumbre que aún la envolvía, se sintió más ligera. Pero sabía que no podía detenerse ahí. Tenía que seguir adelante, explorar más profundamente su pasión y honrar su arte. Ese día, después de la llamada, Valeria se estaba preparando para dirigirse a su estudio, el santuario donde podía dejar que sus pensamientos se transformaran en color y forma. Con cada paso hacia la puerta, la inquietud se transformaba en energía. Una chispa de inspiración brillaba en su interior, un impulso casi físico que la empujaba a descubrir más sobre sí misma. Una vez en el estudio, el ambiente familiar la envolvió. El suave perfume del trementina y el acrílico le recordaban cada desafío y cada triunfo de su proceso creativo. Una emoción renovada la instó a abrir sus materiales y dejar que la creatividad fluyera sin restricciones. En lugar de temer el futuro, decidió abrazarlo. Valeria se sentó frente al lienzo, mirando la blanca superficie vacía como un océano de posibilidades. Mientras aplicaba la primera capa de pintura, sus pensamientos eran como las olas que chocan contra la orilla, rápidos, impredecibles, pero llenos de vida. Reflexionó sobre lo que había compartido con su madre, entendiendo que había comenzado un cambio no solo en su relación familiar, sino también en su propio ser. Cada trazo del pincel era una acción consciente, donde no solo pintaba imágenes, sino que revelaba su alma. Durante horas, se sumergió en el trabajo. Las horas fueron como minutos, y a medida que la obra iba tomando forma, Valeria sentía que no solo estaba creando arte, sino también conectando con sus verdaderas pasiones y deseos. Se dio cuenta de que su arte era el espejo que reflejaba su lucha por la aceptación y la alegría. Una lucha que, aunque había sido dura, la había moldeado en la artista que ahora era. Dalin la visitó más tarde y al ver la obra en progreso, su rostro iluminó el estudio con una sonrisa auténtica. «Esto es impresionante, Val. Estás revelando partes de ti que nunca habías mostrado». Las palabras de su amigo la llenaron de orgullo. Sin embargo, también despertaron una nueva inquietud en su mente. ¿Y si el público no entendía lo que intentaba transmitir? ¿Qué pasaría si solo veían lo superficial? Pero Valeria desechó esos pensamientos. Había tomado la decisión de ser fiel a sí misma.
Con cada color aplicado, sentía que reclamaba su historia y la victoria sobre sus temores. Como si cada clavo en el lienzo se convirtiera en un eslabón que la acercaba más a la aceptación de su ser completo. Sin embargo, una parte de ella sabía que la verdadera prueba aún estaba por llegar. La exposición estaba a la vuelta de la esquina, y aunque se sentía más segura, el miedo al rechazo seguía acechando. En un intento por solidificar sus emociones, decidió buscar inspiración en otras obras, indagar en el arte de aquellos que también habían enfrentado la adversidad. Ese fin de semana, se dirigió a una de las galerías locales, una experiencia que prometía ser reveladora. Lo que encontraría allí podría ofrecerle no solo más técnicas, sino también la perspectiva que necesitaba para llevar su trabajo al siguiente nivel. Cuando entró en la galería, un nuevo universo se abría ante ella, un espacio donde las historias contadas a través del arte tenían la capacidad de cambiar vidas. Valeria estaba lista para sumergirse en un mar de creatividad y, tal vez, encontrar la confianza que había estado buscando. Pero, en medio de su exploración, una figura familiar apareció ante ella, una mujer de cabello rizado y ojos profundos, que dejó a Valeria congelada en su lugar. Ese encuentro inminente podría cambiarlo todo. ¿Sería esta la oportunidad que había estado esperando o una nueva prueba de su valentía? La exposición había llegado, y Valeria se encontró en un torbellino de emociones mientras esperaba la llegada de los asistentes. Había trabajado incansablemente en cada detalle, no solo en su arte, sino también en su comprensión de quién era y qué representaba. La ansiedad aún estaba presente, pero había adquirido una nueva forma, ya no era un símbolo de debilidad, sino de valentía. Se miró al espejo de su estudio, y por primera vez, vio más que a la enfermera, madre o esposa que siempre había sido. Vio a una artista decidida, fortalecida por cada lucha interna, sus sentimientos y su anhelo de ser comprendida. Al llegar a la galería, el aire estaba cargado de expectación. Las luces brillaban sobre sus obras, cada una un reflejo de su viaje personal, líneas de emociones marcadas en cada trazo de pincel. Valeria tomó un profundo aliento, recordó el consejo de Eloy, crea lo que resuena dentro de ti. Se sintió tranquila al pensar que, independientemente de lo que sucediera, estaba siendo fiel a sí misma. La incertidumbre sobre las reacciones de su madre y el público seguía ahí, pero había llegado a un punto de aceptación que le permitió sentirse empoderada. Cuando la multitud comenzó a llegar, las murmuraciones y elogios animaron el ambiente. Valeria observó a la gente acercarse a sus obras, algunos se detenían, otros discutían con entusiasmo. Sintió el peso de sus temores disolviéndose lentamente. Luego, vio a su madre entrar. Su corazón se aceleró. ¿Sería capaz de mirar sus resultados y comprender la esencia de lo que había creado? Valeria logró mantener la calma, empoderada por la identidad que había reclamado. A medida que la noche avanzaba, un grupo de personas se acercó a ella, queriendo conocer la artista detrás de las obras. Compartió sus motivaciones, sus inseguridades, y cómo la experiencia de ser artista la ayudó a liberarse de las expectativas externas. Lo que comenzó como un reto personal se transformó en un espacio de conexión profunda con desconocidos que compartían historias similares. El miedo a ser juzgada se desvaneció al darse cuenta de que muchos estaban en el mismo barco, luchando por la validación a través de sus pasiones. Su madre, observando desde la distancia, parecía absorbida por la energía del lugar. Y en ese momento, aquel instante que se extendería a través de su historia familiar, Valeria decidió que era hora de dar un paso decisivo. Se acercó a ella, el pulso martillando en sus sienes, y la saludó con una sonrisa sincera. ¿Qué piensas de mis obras, mamá? Son profundas, respondió su madre, llevando sus manos a la boca, cada palabra parecía cargada de asombro. Nunca imaginé que sentías tanto. Una lágrima asomó en el ojo de su madre, dejando entrever una lucha interna que también había sido de ellas dos. Valeria tomó el riesgo y le ofreció la oportunidad de compartir su proceso, de hablar de sus miedos y ambiciones, de ese deseo de validarse a sí misma, no solo como madre, sino como una femenina con sueños propios que debían ser cumplidos. La conexión que Valeria había buscado en su madre empezó a construirse. Sus ojos se llenaron de comprensión, y Valeria se dio cuenta de que se encontraba en el camino correcto.
Las palabras brotaban entre ellas mientras ambas exploraban un nuevo espacio de honestidad. El hecho de que su madre viera su arte con aprecio significaba una invitación a abrir la puerta hacia una relación renovada. Este arte eres tú, citó su madre, mientras se detenía frente a una de sus pinturas más intensas. Y creo que tengo mucho que aprender de tu valentía. Las palabras resonaron en el corazón de Valeria, creando un eco de aceptación que nunca había tenido. Era un momento sublime, un paso hacia la reconciliación y la afirmación de la propia voz. Con el corazón ligero, Valeria supo que ese día no solo había logrado una exposición con éxito, sino que había conquistado su espacio contra todas las expectativas. Había conseguido ser vista, por su madre, por el público, y más importante, aún, por sí misma. A medida que la velada llegaba a su fin, sintió que todo lo que había luchado estaba dando fruto, convirtiéndose en un camino hacia la aceptación de quienes eran, una madre y una hija con pasiones y retos que merecían ser compartidos. La noche se cerró con aplausos y sonrisas, pero lo que realmente resonaba en su pecho era la satisfacción de haber sido auténtica, de haber encontrado su verdad y celebrarla con aquellos que realmente la entendían, incluyendo a su madre. Ese viaje de pintura, desde las sombras hacia la luz de la comprensión, era el verdadero triunfo. Valeria había logrado no solo su independencia artística, sino también una transformación personal que la catapultaría adelante. Hoy, después de todo lo vivido, sabía con certeza que estaba lista para cualquier nuevo desafío. Con una confianza renovada, se despidió del lugar, sosteniendo su cabeza en alto, lista para dejar que el mundo conociera su voz. Necesitan suscribirse ahora para seguir siendo parte de estas inspiradoras aventuras. Este es el momento de mostrar su apoyo, dejando un me gusta ahora para alimentar el algoritmo y ayudar a que estas historias sigan creciendo. Compartan instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. Cada acción cuenta en la búsqueda de fuerza y superación, no esperen ni un segundo más para unirse a nuestra comunidad de valientes. Juntos, podemos inspirar a otros a abrazar su verdad.